Solicita el tuyo ahora. Revelando 5 de la tarde con 40 minutos. Estamos revisando en vivo y en directo lo que está sucediendo en Perú. Dina Boluarte, la vicepresidenta, ya llegó al Congreso para asumir en los próximos momentos como la nueva presidenta, mientras se ha informado que la Organización de Estados Americanos, la OEA, va a sesionar de manera extraordinaria tras el intento de golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, que está detenido en la prefectura de Lima. Para tener más antecedentes de lo que está sucediendo, tomamos contacto con Luis Claro de ATV Televisión Lima, Perú, nuestro canal hermano. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por recibir nuestro llamado. Julia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo fraterno aquí desde Lima, Perú, y efectivamente, ¿no? Una jornada como una montaña rusa de emociones, las hemos vivido aquí en Perú y seguimos viviendo desde poco antes del mediodía, cuando, bueno, el entonces presidente Pedro Castillo salió a nivel nacional para dar esta decisión de disolver o cerrar el Congreso de la República. Además ordenó el toque de queda a partir de las 10 de la noche y además la intervención de las principales instituciones del Estado, como la Fiscalía de la Nación, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, ¿no? En fin, lo cual tomó por sorpresa a todo el país. En ese momento se estaba realizando una importante sesión en el Congreso de la República, porque hoy inicialmente para las 3 de la tarde se tenía previsto ver esta moción de vacancia precisamente que se había presentado contra Pedro Castillo, ¿no? Pero nadie esperaba que faltando minutos para el mediodía, Castillo saliera con esta decisión que obviamente fue calificada de inmediato como un golpe de Estado o como un autogolpe, ¿no? Claro. A raíz de eso se generaron diversas reacciones, las primeras del mismo Congreso de la República rechazando obviamente esta situación, hasta que luego ya el Congreso tomó la decisión de vacar a Pedro Castillo por este intento del golpe de Estado con 101 votos a favor, 6 en contra y 11 abstenciones, ¿no? Luego vendría también el tema del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y la propia Policía Nacional del Perú, que rechazaban este intentona golpista y que nuevamente señalaban o reafirmaban su defensa a la democracia, ¿no? Y al orden constitucional. También el Procurador General del Estado presentó una denuncia contra Pedro Castillo por delitos de sedición, de abuso de autoridad y grave perturbación de la tranquilidad pública, y a la vez que los propios ministros de Estado, los que representaban al Ejecutivo en ese momento y acompañaban a Castillo, comenzaron a renunciar, ¿no? Uno a uno comenzaron a renunciar, hasta que luego la propia presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, que fue la que más se demoró en ese sentido, también finalmente terminó dimitiendo, rechazando esta decisión que había tomado el entonces presidente República, ¿no? Luego, como bien has estado narrando, llegaría ahí al tema propiamente de la detención, que ahí estoy viendo que están recordando esas imágenes, que también sorprendió todo ese operativo que se realizó por la Policía Nacional. Y en estos momentos, efectivamente, Pedro Castillo está detenido en la sede de la prefectura, donde acudió hace alguna hora aproximadamente la propia fiscal de la Nación, Patricia Benavides, y que está llevando a cabo, ¿no?, todo este proceso ya en contra, puntualmente contra Pedro Castillo, que estaba acá. Sí. No, es que llama muchísimo la atención y lo hemos estado comentando. Primero, un abrazo fraterno para todos nuestros hermanos peruanos, para ti. Gracias por la gentileza de estar poniéndonos al día. Es un día tremendamente convulsionado, la verdad, en donde la democracia estuvo en riesgo. Y estuvo en riesgo de verdad. Y nosotros bien sabemos lo que pasa cuando la democracia se borra de un plumazo. Por eso, primero que todo, un abrazo gigante para todos ustedes. Segundo, llama la atención cómo el expresidente Castillo toma esta alternativa cuando no tenía agua en la piscina, cuando no tenía apoyo de nadie, ni siquiera de sus ministros. Fue una jugada kamikaze, literalmente. Así es, y lo que se ha comentado, ¿no?, lo que ha trascendido es que, bueno, habría sido pues por asesoría directa del anterior presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, que ahora entendemos es el que va a asumir la defensa, ¿no?, que lo está acompañando la prefectura. Sí. Así es, ambos en la prefectura, efectivamente, y entendemos también que el ministro de Defensa tuvo cierta participación ahí, y hasta la propia presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, ¿no?, que paradójicamente ella ha asumido hace poco el premierato y lo convierte en asesor a Aníbal Torres, ¿no?, al anterior premier. Entonces ahí ha habido una suerte
angulación se especula y ellos habrían sido los que lo aconsejaron de esta forma a Castillo para que rompa el orden constitucional aquí en nuestro país y genere toda esta incertidumbre. Te perdimos. Sí. Luis, claro, se mutió el audio. No sé si lo puedes reactivar porque perdimos parte de tu relato que es tremendamente interesante respecto a lo que está sucediendo en Perú. Claro, tenían un grupo de asesores, como muy bien decía la senadora, que le dijeron esto es viable. El ministro de Defensa, ¿qué le habrá dicho? Tenemos el apoyo de la... Ahí sí, Luis. Ahí volvió Luis. No, Luis? Nuevamente, pero vamos a retomar el contacto. La duda que tengo yo es que no he visto un apoyo ciudadano, no he visto que la gente haya salido a las calles. Perfecto, ahí sí estamos perfecto, ¿Sí? Luis. Mira, estamos acá con el general en retiro de Carabineros, Daniel Tapia, que tiene una duda que te quiere hacer. General. Sí, Generalmente, ¿qué tal? Generalmente cuando se dan estos procesos que son de un clima totalmente complicado dentro del ámbito político, uno... esperaría que hubiese un apoyo ciudadano en las calles a favor del presidente o en contra del presidente. Pero por lo que yo veo, por las imágenes, no se ve eso. O sea, me imagino que está todo tranquilo o hay manifestaciones de apoyo o en contra. Sí, ha habido manifestaciones a favor y en contra, pero han sido minoritarias, ¿no? Como le mencionaba, lo que hoy se tenía previsto inicialmente a las 3 era que se viera el tema de la moción de vacancia contra el presidente Castillo, y por eso hoy, desde las primeras horas, todos los alrededores del Palacio de Gobierno y los alrededores del Congreso de la República que están dentro del centro histórico de nuestra capital amanecieron cerrados, estaban llenos de rejas, con gran contingente de la Policía Nacional, para evitar precisamente el tema de la posibilidad que llegara gente a apoyar, en este caso a Castillo, o también a la intención que había desde el Congreso de la República, ¿no? Han habido grupos minoritarios de una y otra parte, y lo que sí llamó la atención fue que cuando Castillo sale sobre el mediodía a dar este mensaje y esa decisión de cerrar el Congreso, él también hizo en ese momento una convocatoria a las rondas campesinas y a otras, algunos reservistas, para que salieran a las calles a defender la democracia, según el mensaje de él, ¿no? O el orden de ideas que él tenía. Pero eso no ha sido escuchado, porque obviamente no hay gente en las calles. Lo que sí, la gente en estos momentos está a la expectativa de lo que va a ocurrir en unos instantes más, entiendo, en el Congreso de la República, con lo que va a ser la asunción o la toma de mando de Dina Boluarte, ¿no? Quien era la vicepresidenta de la República y ahora va a asumir como primera presidenta mujer aquí, en nuestro país, ¿no? Luis, respecto de las otras personas que habrían participado teóricamente en apoyando al presidente Castillo en todo esto, los otros ministros, ¿se ha sabido si la justicia o la procuradora fiscal está buscando perseguirlos también en algún grado de autoría respecto a lo que ocurrió en el delito de sedición? ¿Si van a haber más investigaciones o más detenidos por ahora? De momento lo que sabemos es solamente la detención de Pedro Castillo, ¿no? Está acompañado de Aníbal Torres, no sabemos qué tanta implicancia legal podría tener Aníbal Torres porque él ya no es presidente del Consejo de Ministros, lo fue hace una semana, ahora fungía como asesor de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, que es Betsy Chávez, pero lo que llamó la atención también y en cierto punto nos dio tranquilidad a todos fue que apenas o pocos minutos después que Castillo decidiera disolver el Congreso, sus propios ministros, los propios representantes del Ejecutivo en ese momento renunciaron, comenzaron a renunciar. Y los que primero lo hicieron eran los más cercanos a él, los que siempre fungían como voceros principales, como escuderos en cierta forma de él, fueron los que primero salieron a rechazar este tema y a presentar su renuncia, ¿no? Prácticamente el del gabinete en pleno termina renunciando. Y 2 horas después, calculo, lo hizo la propia Betsy Chávez, ¿no? La premier, que también al final tuvo que enviarle la carta diciendo que se iba, pues, ¿no? Del Ejecutivo. Perfecto. Luis, está con nosotros la senadora Alejandra Sepúlveda. Sí. Senadora. ¿Cómo estás, Luis? Buenas tardes y un saludo, Buenas tardes. Un saludo para todo el pueblo de Perú. Un abrazo grande. Gracias. Porque si hay algo que tenemos que cuidar es nuestra democracia, ¿no? En cada uno de los países de América Latina, sobre todo. Mira, esto ¿cómo acelera este proceso el expresidente, ¿no? Castillo?
un poco con lo que tú planteabas, ¿no? A través de la asesoría de don Aníbal Torres, del ministro de Defensa, también de la presidenta del Consejo de Ministros. Pero si tú no pudieras relatar qué es lo que estaba ocurriendo en el Congreso, porque se iba ya, ¿no es cierto?, quedaban 2 horas para tomar una decisión del Congreso, y si hay una suerte de apresuramiento, ¿no?, de parte del expresidente, o ya estaba absolutamente monitoreado qué es lo que estaba ocurriendo con los votos en el Congreso y cómo acelera este proceso, lo que iba a ocurrir 2 horas después, ¿no es cierto?, de esta decisión del expresidente Castillo. Esa es una buena pregunta porque, a ver, a las 3 de esta tarde inicialmente estaba planteado este tema de verse en la moción de vacancia contra Castillo, ¿cierto? Sí. Horas antes se habían hecho algunas cuentas en interna, digamos, de cuántos votos se podrían obtener o si se llegaban, mejor dicho, a los 87 votos que se necesitaban del Congreso para poder vacar al presidente Castillo, al entonces presidente Castillo, que es una cantidad de votos bastante alta, ¿no? Porque son 130 congresistas aquí en Perú y se necesitaban 87 votos. La última información que manejamos nosotros es que no llegaban a esos 87 votos, no conseguían esa cantidad. Pero, y ahí va este detalle que es importante, al inicio de la jornada en el Parlamento sesionó la Comisión de Fiscalización del Congreso y ahí citó a Salatiel Marrufo, que fue un exfuncionario, fue el ex jefe de gabinetes de asesores del Ministerio de Vivienda, puntualmente del ministro Heiner Alvarado, que ahora está prófugo y que está inmerso en serios actos de corrupción, ¿no? Y él comenzó a dar su testimonio a la Comisión de Fiscalización del Congreso y dio detalles realmente tremendos, terribles, del tema del dinero que él asegura que el propio presidente Castillo le había solicitado y que él le había entregado también. Por ejemplo, dijo que le había pedido 2 millones de soles para el tema de la defensa, entre comillas, de los sobrinos del presidente Castillo en esta audiencia famosa de hace algunas semanas donde se iba a determinar el tema de la prisión preventiva contra él, ¿no? Que finalmente se dio. Y también habló de entrega de dinero él mismo, de él al presidente Castillo de 50.000 o de 60.000 soles mensuales. Luis, para que sí. Perdona, pero es que estamos viendo en vivo y en directo lo que está pasando en este momento en el Congreso. Estamos revisando las imágenes en vivo que está transmitiendo nuestro canal hermano ATV Televisión, en donde ya hizo ingreso al hemiciclo Dina Boluarte, quien asume ahora como presidenta de la República. Escuchamos. De esta manera la ceremonia. Y ya estamos viendo a la señora Dina Boluarte. Señores congresistas, invito a la primera vicepresidenta de la República, señora Dina Ercilia Boluarte Segarra, a prestar el juramento de ley por mandato constitucional para asumir la presidencia de la República. Presidenta de la República, que asumo de acuerdo con la Constitución Política del Perú, desde este momento hasta el 26 de julio del 2026, que defenderé la soberanía nacional, la integridad física y moral de la República y la independencia de las instituciones democráticas, que cumpliré y haré cumplir la Constitución política y las leyes del Perú, y que reconoceré la libertad de culto, la formación cultural y moral de los peruanos. Muchas gracias. Ahí estaba el juramento entonces de Dina Boluarte como la nueva presidenta del Perú. Y ahí me gustaría, Luis, si tú nos puedes ilustrar de lo que viene ahora, porque ella hace el juramento, dice que va a cumplir lo que la Constitución le mandata, a defender la democracia hasta el 26 de julio del 2026. Y uno dice, ¿pero cómo? ¿Tanto tiempo se van a demorar, Luis, hasta llamar a una nueva elección?
No, lo que pasa y lo que entendemos es que esto simplemente es la continuidad, ¿no? Del periodo de Castillo. De este gobierno, del periodo, efectivamente, ¿no? Que va hasta el 2026. Lo vacan a Castillo hoy y asume la siguiente en esa línea, ¿no? La que la sigue. Es en este caso Dina Boluarte, que era la vicepresidenta de la República. Y esto se vislumbraba también que podría ocurrir en caso se hubiese realizado esta sesión donde se iba a ver la vacancia presidencial. Si es que se hubieran obtenido los 87 votos, que era, digamos, la idea que se tenía hasta comenzada esta jornada, ¿no? Pero luego todo cambió, todo se precipitó por esto que ya hemos comentado de la decisión de Castillo de salir antes, al mediodía, y tomar esta decisión, pues, calificada como muchos por apresurada de disolver el Congreso de la República y generar, pues, toda esta crisis política que entendemos y esperemos pueda calmarse o terminarse de momento con la asunción ya de Dina Boluarte como la nueva presidenta de la República. Ojo, que, la primera mujer presidenta. Como le veníamos comentando, eso precisamente, Julia, es la primera presidenta que asume esa función aquí tan importante en nuestro país, ¿no? Así que, bueno, ahora viene el tema de la recomposición del gabinete, de la elección del nuevo presidente del Consejo de Ministros, que la va a acompañar directamente, la elección del resto del gabinete ministerial, y sobre todo que hay algo muy importante también, ¿qué tanto ella va a poder entablar el diálogo con el Congreso de la República? Porque el Congreso de la República también, hay que decirlo, hay varias bancadas o grupos políticos que son claramente y abiertamente opositores, pero de manera radical, ¿no? al gobierno que llegó el año pasado, ¿no? Y por eso es que en cierta forma había una parte de la población que defendía, entre comillas, a Castillo, porque efectivamente vio que de inicio nunca reconocieron la elección de Castillo, hablaron en ese momento que había fraude, incluso hasta un grupo de estos parlamentarios se fue en una fallida misión a la OEA, donde ni siquiera fueron atendidos, hicieron un papelón. Y entonces este tema también como que crispaba más la situación política, había una polarización bastante grande, ¿no? Entre derechas e izquierdas, por graficárselo de una forma más sencilla. Y esto, al final de cuentas, no ha permitido una buena relación entre el Ejecutivo y el Congreso aquí, ¿no? Hay una tensión permanente, conflicto permanente, y esperemos que con la asunción de Boluarte esta situación mejore, ¿no? Claro, ¿hasta qué punto puede lograr eso Boluarte? Bueno, ese es el reto en el que ella se ha encaminado, ¿no? Y vamos a ver qué tan fino puede hilar para ver si logra su objetivo, ¿no? Sí. Pero llama mucho la atención, ¿no? Que ella fuera parte, por lo que tú nos relatas, ¿no? Del equipo en el cual ayudó a tomar la decisión el presidente al expresidente Castillo, porque ella estaba dentro de ese equipo, pero además lo lapidario que debe ser la comisión fiscalizadora, ¿no? de la Cámara, en términos de la denuncia y las declaraciones que estaba haciendo este jefe de gabinete o este personero que tenía la información de las complicaciones de que se estaba entregando los recursos al expresidente. Entonces eso gatilla, como bien nos estabas relatando tú, ¿no? Eso gatilla porque uno dice, si no reunían los 80 y tantos votos en el Congreso, no pasaba nada. 87. Pero 87 puntos, que deben ser los 2/3, ¿no? No tenía por qué haber renunciado. Sin embargo, gatilla esto, la decisión es porque desde el punto de vista de la investigación de la Fiscalía, esto iba a ser muy potente, ¿no? Para los juicios que se van a llevar a cabo. Sí. En el tema de Boluarte, sí, bueno, hay varias cosas que todavía están por descubrirse, ¿no? De que nos vamos a tener que enterar en los próximos días o en las próximas horas, pero particularmente no creo que Boluarte haya estado en esta intentona golpista del propio Castillo, porque ella salió incluso del gabinete hace algunas semanas, se renovó el gabinete y ella ya no formaba parte, ¿no? Perfecto. Es más, ella apenas ocurre esta decisión de Castillo, este intento de golpe de Estado, ella sale también a rechazar esta decisión. Y efectivamente lo que sí señala usted en el sentido de que
si se necesitaban estos 87 votos y antes de la jornada no se tenía, esta declaración que dio Salatiel Marrufo, este funcionario o exfuncionario del Ministerio de Vivienda, donde ratificaba estos actos de corrupción del presidente Castillo, eso sí se entiende por lo que luego decide Castillo, era que él ya se veía con la soga al cuello y se veía de que efectivamente a raíz de estos últimos testimonios ya, digamos, los votos, estos 87 votos que antes no se tenía, ahora en esta jornada sí se pudieron haber tenido, ¿no? Y eso yo creo, presumo, de que podría haber sido el detonante para que él salga o tomara esta decisión totalmente descabellada, ¿no? Luis, una consulta desde la perspectiva ciudadana y desconociendo obviamente los preceptos constitucionales de Perú, pero me llama la atención de que la vicepresidenta asuma como presidenta titular y no en una calidad de interino, provisional o temporal hasta que se presente un nuevo proceso eleccionario, sino que ella va a cumplir con el resto del mandato del expresidente Castillo. Sí. Así lo considera la Constitución, ¿cierto? Correcto. De acuerdo a nuestra Constitución, esa es la forma. Si el presidente de la República sale del gobierno, ¿no?, por incapacidad moral en este caso, ¿no?, hay 4 causales con las que puede ser vacado, sacado de la presidencia, asume el que sigue, ¿no?, el primer vicepresidente en este caso, y luego el segundo vicepresidente. Es algo parecido como lo que ocurrió con el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, por ejemplo, claro, que en ese caso él, sí, bueno, no fue vacado, pero fue prácticamente obligado, ¿no?, a renunciar también por denuncias escandalosas de corrupción, y asume Martín Vizcarra, ¿no? ¿Por qué? Porque Mercedes Arauz, que era la otra vicepresidenta y quien debió asumir antes que Vizcarra, había renunciado. Entonces el que quedaba era Vizcarra y por eso Vizcarra se convierte en presidente de la República, ¿no? Perfecto, Luis, te queremos agradecer por este contacto. Y ahí corrígeme una cosa, Luis, porque hay una diferencia ahí entre se elige el presidente, exacto, y el vicepresidente. Entonces se eligen separadamente por el mismo periodo. Entonces, esa es la diferencia. Sí, nosotros claro, no elegimos vicepresidente. No. Ellos tienen esa figura, por lo tanto, si renuncia el presidente... Tiene legitimidad política el vicepresidente. Tiene los votos. La legitimidad popular, Luis, de la elección. Sí, absolutamente. Exacto. Luis, súper cortito. Oye, ¿tu apellido es Claro? ¿Claros? Claros. Claros, me ganaste. Luis, gracias. No escuches a este personaje que tengo al lado, lo lamento. Perdón. Te mando un abrazo gigante. Muchas gracias a todos quienes ejercen el trabajo de periodistas también hoy día, especialmente a nuestros hermanos de ATV Televisión Lima, Perú. Así que un beso gigante, Luis Claros, desde Lima. Un abrazo. Gracias por tu información. Gracias, Julia. Un abrazo a todo el panel. Que estés muy bien. Nos vemos.